La Kabbalah, un conocimiento práctico. La Kabbalah no es una ciencia teórica, es el conocimiento más práctico, porque su objeto es la persona misma. Lo que la persona estudia en la Kabbalah lo percibe en sí mismo en lugar de en algún objeto ajeno a él. Por lo tanto, un cabalista pasa en sí mismo o en sus percepciones todos los estados de alcance de su egoísmo verdadero o de su naturaleza. Es decir, él tiene que vivir y sentir cada uno de sus propios deseos egoístas por placer. Además, tiene que sentir cada deseo en sí mismo a tal grado que sienta odio por este, y tal medida de odio que le permitirá rechazar completamente este deseo en el futuro. Solo en este caso la persona se libera gradualmente de su propio deseo egoísta, o sea, los placeres animales, la riqueza, el poder y el conocimiento. Debe sentir que los deseos por estos placeres le traen dolor, pérdida y que lo dañan. Solo al haber percibido su maldad, la persona voluntariamente lo rechaza y se libera. Sin embargo, es necesario recordar que todo fue creado solo para nuestro progreso espiritual y con el propósito de alcanzar la meta de la creación. El Creador creó todo solo para sí mismo o para el alcance de su propio objetivo. Además, Él no creó nada en vano. Subtítulo: La ocultación atrae. La persona fue creada de tal manera que desea saber lo que está oculto, para ser más precisos, lo que percibe que existe, pero se le oculta. La razón de esto es que no percibimos de ninguna manera lo que realmente está oculto. Si el Creador quiere atraer a la persona a algo, se lo revela un poco, es decir, le muestra que hay algo oculto, y esto despierta su deseo de revelarlo él mismo. Además, algo que está medio oculto nos atrae más que lo que está revelado. El interés en lo que está medio oculto nos da la fuerza para revelarlo. Cuando lo revelamos de nueva cuenta, se hace necesaria la búsqueda de lo que está medio oculto. No hay satisfacción en lo revelado. Esto es importante. Lo que está medio oculto consiste simultáneamente del cli, o sea, la percepción de carencia, y el placer. Consiste en el cli y la luz, y por lo tanto da una mayor sensación de placer que un cli que está completamente lleno por el placer, o cuando no hay más carencia. La plena sensación de placer no es placer porque no hay carencia. El cli está totalmente ocupado por placer y no percibe el deseo. Con el fin de percibir el placer, debe haber interrupciones en la percepción. Solo entonces somos capaces de comprender toda la magnificencia del placer. ¿Por qué Malhut del mundo del infinito crea la primera restricción? Después de todo, estaba en el estado de completa unión con el Creador, en el estado de aparenta plena perfección. Realizó esa restricción porque no tenía otra salida. O sea, si hubiera recibido la luz constantemente, se hubiera llenado completamente de luz, y entonces habría cesado de percibirla como placer. Por lo tanto, realizó la primera restricción y ahora recibe todo por el bien del Creador. En todo momento tiene la oportunidad de comprobar su relación con el Creador. O sea, ¿puedo hacer algo por el Creador en este momento? Se realiza una renovación constantemente y el placer se percibe constantemente. La razón de esto es que no puede haber ninguna limitación en el otorgamiento o el deseo de dar a otro. Inicialmente, el Creador creó esta posibilidad de restringir la recepción de la luz en Malhut, para que la creación pudiera recibir placer constantemente. Gemar Tikkun es cuando la persona se ha corregido completamente y todas las posibilidades de hacer algo
entre comillas, para el bien del creador, está en su pleno control. Gemartikun es completa paz y descanso absoluto, puesto que existe una plena oportunidad de complacerse en hacer las cosas para el creador. El descanso del egoísmo y puro placer altruista. Otorgar al creador no es trabajo, es el placer mismo. La acción de la pantalla es el rechazo de la luz. Pregunta, ¿consistirá nuestro trabajo en aceptar la luz? No, eso no es trabajo. El trabajo es la creación de la pantalla, en lugar del zibuk que podemos realizar por el bien del creador. El trabajo, o sea, todo lo que se hace por el bien del creador, no se considera trabajo. El trabajo es la acción contra las fuerzas impuras, clipot o nuestro deseo egoísta. Es el apartarlos muy lejos de nosotros. Todo lo que ocurre abajo de Parsá, dentro de los mundos Via, se llama, entre comillas, los días de la semana. Allí, en esos niveles, la corrección de los deseos se lleva a cabo. Luego, su ascenso al mundo Atzilut. El ascenso no se produce mecánicamente. Si una persona ha alterado sus deseos en correspondencia a los atributos del mundo Atzilut, significa que ha ascendido al mundo Atzilut. El mundo Atzilut se encuentra por encima de Parsá. La persona puede recibir la luz por el bien del Creador, solo cuando está en ese mundo. El sábado es el estado del mundo de Atzilut, que la persona todavía no está en condiciones para recibir esta luz. Es decir, solo está corrigiendo sus Kalim por ahora. Se encuentra en el mundo Via o en el estado llamado, entre comillas, trabajo o, entre comillas, los días de la semana. Por lo tanto, el estado final, Gemartikun, es un estado cuando ya tienes todas las pantallas y puedes recibir la interminable luz placer. Gradualmente usted inspecciona sus acciones. O sea, si se están realizando por el bien del Creador y se deleita en la infinita y eterna renovación del placer, aquí constantemente añade a los parsufim anteriores que quedan. Por lo tanto, usted se percibe ascendiendo. No hay ascenso. Usted agrega un nuevo estado, a un nuevo parsuf, a su estado anterior. Primero tenía un parsuf, uno pequeño. Luego dentro de este nace uno en medio. A continuación, uno grande nace dentro del anterior. Todo un tren de parsufim se extiende detrás de usted y usted le agrega. Y esta adición es infinita. Completo descanso. Este estado se llama Menuhat Olamim o descanso eterno. Este estado se percibe dentro de los deseos corregidos totalmente. Dentro de los deseos egoístas, cuando todo está lleno hasta el borde, se empieza a percibir el vacío. No hay alegría de vivir. Los países con mayor prevalencia de suicidios son específicamente los que tienen el más alto nivel de vida. Entre más oportunidades tenga la persona, más fácilmente puede recibir lo que quiere de inmediato y más rápido pierde el placer de lo que recibe. Esto ocurre porque no hay ocultamiento o inaccesibilidad. Por lo tanto, el gusto y el placer se pierden. La fuerza del Creador se expresa precisamente en el hecho de que Él nos lanza en la dirección opuesta a Él. Luego, poco a poco se revela y empezamos a anhelarlo. Desde el punto de vista de la persona, la labor principal es descubrir la ocultación del Creador, la percepción de estar lejos de Él, la percepción de la necesidad de encontrar la raíz de la persona y la percepción de la luz circundante. Tan pronto como lo conseguimos, revelamos fuerzas dentro de nosotros que nos jalan hacia el Creador.
Subtítulo: La revelación de las acciones del Creador está dentro de su ocultación. Si quiero, entre comillas, atrapar directamente la espiritualidad sin realizar correcciones específicas de mis atributos, no podré hacerlo. Tengo que realizar las correcciones que corresponden a lo espiritual. Podré percibir la espiritualidad en la medida de mi equivalencia con ella. El Creador no se oculta de nosotros, más bien sus leyes ocultan a nuestro egoísmo de Él. Tan pronto como nos comprometemos voluntariamente a la prohibición de la primera restricción, entre comillas, no recibir en los deseos egoístas, el Creador se nos revela de inmediato. Esto puede compararse a un diálogo entre dos participantes. Uno de ellos se oculta cuando el otro lo quiere percibir directamente. Tan pronto como el segundo acepta voluntariamente la ocultación del primero, al alterar sus atributos, el primero se revela. El Creador no está oculto de nosotros. Él nos obliga a cambiar nuestros atributos al grado que nos permita percibirle. Al ocultarse, nos muestra los caminos para revelarlo. Cuando la persona voluntariamente o de buen grado acepta las leyes de la ocultación de lo espiritual de su egoísmo, inmediatamente los kelim espirituales que se forman se llenan con la luz del Creador, su percepción y revelación. El kelim otorgante solo se puede construir por la supresión de egoísmo o la construcción de una pantalla que rechaza la luz. Creamos un deseo, Kli, dentro de nosotros que es equivalente al Creador. Hay dos caras de la misma ocultación. O sea, cuando ocultamos nuestros kelim egoístas y cuando nos ocultamos de la recepción del placer del Creador. Sin embargo, en principio son la misma cosa. El egoísmo y el placer directo son dos cosas interconectadas. La luz y el Kli están conectados entre sí. Es imposible percibir la luz sin deseo. Y cuando hay deseo, está presente porque la persona prevé un posible placer en el futuro o la luz a su alrededor. Dentro de nuestras percepciones, ya sea que percibo deseo y trabajo contra él, o que percibo el placer y trabajo contra el placer. Todo nuestro trabajo, a pesar del conocimiento, el material, todos los obstáculos egoístas, las leyes y normas de la sociedad, todo esto se unifica y en última instancia en el trabajo contra nosotros mismos. Para contrarrestar esta situación debemos tener fe en el hecho de que todos nuestros obstáculos y todo fue creado por el Creador. Fe en el hecho de que el Creador está oculto y que solo en este estado puedo revelarlo al transformar todos los obstáculos, entre comillas, en mis aliados. Tan pronto como el Creador nos muestra que está oculto, empezamos a aspirar por Él. La gente alrededor de nosotros todavía no percibe al Creador. Existen en un estado inconsciente, porque aún no han alcanzado su punto más bajo. Todavía están situadas en el Creador como un feto dentro de la madre y actúan automáticamente, es decir, solo bajo la influencia de la naturaleza que Él creó. Cuando la persona comienza a comprender cuánto se ha alejado del Creador, es el punto en que empieza su desarrollo espiritual. A partir de este estado, la persona adquiere la posibilidad de avanzar hacia el Creador. Lo único que tenemos que hacer es percibir ligeramente el Creador, incluso aunque no se haga de forma aparente. Esto inmediatamente nos da una fortaleza inmensa o fuerzas, porque fuimos creados con el deseo de sentir placer. La luz del Creador es una enorme fuente de placer y comenzamos a añorarla. Cuando tiramos una piedra al aire, no sentimos la fuerza de gravedad. Inmediatamente ésta disminuye el movimiento de la roca y la detiene en el punto más alto de su vuelo. No obstante, la fuerza misma se manifiesta en una forma oculta o en el hecho de que frena el movimiento hacia arriba. De esta forma, la fuerza del Creador se manifiesta en nuestro descenso. Sin embargo,
Estas fuerzas se manifiestan o expresan en la persona y en su movimiento de arriba hacia abajo, cuando percibe al Creador y naturalmente aspira a Él. Esto ocurre de la misma manera que la fuerza de gravedad. Cuando ya se ha detenido el movimiento de la roca hacia arriba y cae por su atracción. El Creador construyó la creación por medio del descenso, desde Él hasta nosotros, al ocultarse más y más como la roca que fue lanzada hacia arriba y se aleja de la tierra. Además, es más difícil para el Creador ocultarse y no dar que dar, porque está en contra de sus deseos y atributos para hacer esto. Es equivalente a como los padres sufren en nuestro mundo cuando no pueden darle algo a su hijo. La roca que vuela hacia arriba va por su camino hasta un cierto punto y se detiene. Este punto es el lugar donde tiene lugar nuestro nacimiento espiritual. Empezamos a revelar quiénes somos, de dónde venimos y quiénes son nuestros padres espirituales. Antes de esto, no teníamos conciencia de nada. Luego, una fuerza interior de atracción al Creador surge en nosotros. Esta atracción surge automáticamente. Pregunta, ¿qué hizo el Creador en el transcurso de 6.000 años? Se ocultó a sí mismo y nos mostró distintos grados de su ocultación. Deseos espirituales de revelarlo nacieron en nosotros. En el séptimo milenio el Creador termina su ocultación. Tan pronto como lo haga, llegará la perfección y nos convertimos en una parte del Creador. Subtítulo: El alcance espiritual. Cualquier alcance espiritual consta de dos atributos necesarios. El primero, nunca debe en ningún grado ser el producto de nuestra imaginación, sino debe ser genuino. Segundo, no debe causar ni la más mínima duda, de la misma manera que su propia existencia no levanta dudas en él. La misma palabra, entre comillas, espiritual, se refiere al hecho que es equivalente al espíritu, algo que es como el aire que nos rodea. O sea, es algo que existe, pero es imposible de entender y que no tiene forma concreta. A pesar de ello, todos saben lo que es el aire y nadie duda de su existencia, porque cada persona sabe que su vida depende del aire. Cuando falta el aire, morimos inmediatamente. Este es precisamente el motivo por el que la presencia del aire es tan evidente y está por encima de cualquier duda. Ahora vamos a tratar de entender la espiritualidad basándonos en lo material. Somos capaces de hacer esto porque nuestra conciencia interior y mente son equivalentes a nuestro cuerpo interno, llamado, entre comillas, alma animal, que es la vida y la fuente de la percepción de su ausencia. La parte interior de la mente se llama, entre comillas, alma inteligente. La persona también es capaz de percibir su carencia dentro de ella. El motivo de la simultánea percepción de la presencia y carencia de la misma fuente es la creación se percibe a sí misma como creación independiente, solo en la medida en que siente ausencia dentro de la percepción de la vida y la fuerza de la vida. Las criaturas que carecen de la percepción de su existencia también carecen de la percepción del alma inteligente y su parte interna. Por lo tanto, solo perciben carencia en el grado necesario para su existencia corporal, no más de esto. El grado de la vida en la creación siempre es medido solo al grado en que uno siente la percepción de la carencia espiritual o la falta de vida espiritual. Después de todo, si la creación no sintiera carencia, no sería capaz de llenarse de todo lo necesario para mantener su existencia y perecería. La salud y el crecimiento espiritual de la persona dependerán por completo del grado que perciba su carencia. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo animal. O sea, cada persona que es físicamente más saludable siente un mayor apetito. Por lo tanto, come más, lo que aumenta su fuerza. Subtítulo: La necesidad de alcanzar al Creador. Esto es muy importante. Todas las faltas
o carencias que el alma inteligente de la persona percibe puede resumirse como una razón o un deseo. O sea, el deseo de percibir al Creador o la sensación de la falta de percepción del Creador. Si una persona adquiere el deseo de percibir al Creador, elimina todo vestido de placeres anteriores, como estatus, poder, riqueza, etc. Y solo aspira al Creador. Los deseos de la persona se, entre comillas, duplican. Desea tanto este mundo como el mundo futuro. La persona comienza a actuar no por la recompensa en el mundo futuro, después de que deje nuestro mundo, como las personas que creen en la recompensa en este o en el mundo futuro por cumplir los mandamientos. Más bien lo hace con el fin de percibir el Creador en este mundo y en esta vida. Este deseo surge en él porque en la naturaleza misma del alma inteligente fue colocada originalmente la aspiración de conocer al Creador. La presencia de este deseo en la persona viene de la percepción de sí mismo como existente. Por lo tanto, siempre se esfuerza por alcanzar o aprender lo que está por encima de él. Todas las aspiraciones de la persona de aprenderse a sí mismo y a todo lo que le rodea proceden de este deseo interior oculto en él por conocer a su padre u origen. Aunque el alma inteligente de la persona está en constante persecución de todo el fenómeno oculto a él y desea revelar todo lo que está por encima y por debajo, así como lo que está dentro de los corazones de los demás a su alrededor. Sin embargo, todas estas aspiraciones son parciales en comparación con la única, auténtica aspiración humana, nuestro origen. Lo que podemos ver en este ejemplo. Si nada existiese en el mundo aparte del hombre, o si el hombre hubiese sido creado solo, no hubiera tenido otra aspiración más que la de encontrar su fuente. La razón de esto es que la aspiración de alcanzar al Creador es el resultado de una percepción especial de la ausencia del único que otorga la vida. Todos los demás deseos llevan a completa clarificación de este deseo genuino que le es oculto, a pesar de que es el deseo más importante. Incluso, si el hombre hubiera sido creado como la única creación, continuaría aspirando a la percepción del Creador y sencillamente no tendría otros deseos. Nuestro cuerpo exige la satisfacción de nuestros deseos animales, pero la sociedad nos da nuestros deseos humanos. Subtítulo: Trabajo inconsciente. En la medida en que la persona comienza a percibir Or Makif o el creador que le rodea, comienza a aspirar a él. Al percibir Or Makif, o sea, la luz circundante, la persona comienza a percibir que él es la creación, que todos los eventos en nuestro mundo se llevan a cabo con un único objetivo, o sea, llevar al hombre al estado de la percepción del creador. Este es el motivo de todo lo que sucede, tanto en general o lo que ocurre con todas las naciones, así como en particular, o a cada uno de nosotros. Sin embargo, esto se revela de acuerdo al grado de corrección de la persona y no se revela a nadie más que a él. Por ejemplo, los conductores de transporte público realizan un trabajo difícil para beneficio de la sociedad porque quieren ayudar en todo, con todas sus fuerzas, para que todos se sientan bien y puedan viajar a cualquier lugar que deseen, para que todos los pasajeros a su vez otorguen a los demás después de que hayan llegado a su destino. Es decir, otorgar a los demás desde el fondo de su corazón y servirles con todo su deseo. El mundo entero está ocupado solo con esto, o sea, otorgar y hacer el bien al prójimo. No obstante, mientras que la persona no pueda comprender y percibir la totalidad de la bondad de este trabajo, está siendo engañado desde lo alto. O sea,
El creador le muestra que él puede ganar muchos placeres egoístas a cambio de su servicio para beneficio de los demás. La persona toma este cebo, engañándose al creer que trabaja por dinero, estatus, poder o placeres animales. De esta manera todos trabajan inconscientemente para el creador. El mundo entero son hombres justos y reacios. Inconscientemente todo el mundo realiza acciones espirituales, no obstante, a fin de percibirles y verlos es necesario convenir con ellos. De lo contrario, si la persona que aún no se corrige ve sus verdaderas acciones, no podrá seguir haciéndolas. Por lo tanto, solo en la medida de nuestra corrección, la verdadera imagen del mundo que se revela a cada uno de nosotros se llama, entre comillas, el mundo espiritual y el creador, quien gobierna todo. El tamaño de la vasija, Kli espiritual, está determinado por el tamaño de su deseo de unirse con el creador. El tamaño del Kli egoísta está determinado por el deseo de placer de la persona, o sea, el tamaño de la aspiración y el tipo de placer que desea. Véase Introducción al libro del Zohar. Cuanto más grande es una persona, mayores son sus deseos egoístas. Los animales e insectos tienen pequeños deseos. Grandes personas tienen grandes deseos. Las personas que se están desarrollando espiritualmente tienen deseos aún mayores, pero ya en forma abstracta. No son deseos de placeres vestidos en una imagen de nuestro mundo, o sea, poder o dinero. Más bien es el deseo de percibir al Creador. La persona no tiene que corregir sus atributos anteriores, no tiene que entrar en sí, pensar en lo que debe corregir, en lo malo que es y por lo tanto tan alejado del Creador. Todo esto le llegará gradualmente por sí solo según el grado de su necesidad de corrección. La persona debe transferir todos sus pensamientos al Creador. Se debe pensar en sí mismo máximo media hora al día, como escribe Bal Azulam. La persona se encuentra en donde están sus pensamientos. Por lo tanto, al pensar sobre el Creador, la persona se separa de su naturaleza. El resto del tiempo debe pensar en la creación del Creador y sus caminos. En este caso, va a desarrollar la necesidad de percibir el Creador dentro de sí mismo a un grado aún mayor. En la medida en que una persona es capaz de sustituir la aspiración de pensar en sí mismo con la aspiración a pensar en el Creador, se corrige. Este estado se llama Ibur o concepción. En este estado una persona solo quiere pensar en su nivel superior, se unifica con este y se anula a sí mismo por completo. Su desarrollo intrauterino y nacimiento espiritual comienza. Pregunta: ¿cómo ver al Creador? Pregunta: ¿cómo podemos ver al Creador? ¿Cómo podemos imaginar algo que no es nuestra naturaleza y que no puede ser percibido dentro de nuestros órganos sensoriales? Después de todo, nuestra imaginación es el producto de nuestra conciencia, y nuestra conciencia está limitada por las fronteras de nuestra naturaleza. Hemos sido creados de acuerdo con una norma específica, y no podemos concebir nada fuera de sus fronteras. Si el Creador es invisible e imperceptible dentro de nuestros sentidos egoístas, ¿cómo podemos alcanzarlo? ¿Cómo podemos concebirlo? Además, incluso cuando corregimos nuestra naturaleza para que sea como su opuesto, la naturaleza altruista. Pregunta: ¿dónde está la garantía en el hecho de que estamos alcanzando al Creador en nuestras nuevas percepciones altruistas? Pregunta: ¿qué significa alcanzar al Creador o la luz? ¿Qué significa percibir la luz? Solo percibimos nuestras reacciones a ella. Pregunta: ¿es esta la percepción del Creador? Mientras hacemos esto, al mismo tiempo nos autopercibimos, nos autorrevelamos y a través de nosotros mismos revelamos algo que supuestamente nos influye desde el exterior. En nuestras percepciones somos exactamente equivalentes a nuestros instrumentos de medición, que no registran el proceso externo, sino su influencia en dichos instrumentos. Además, esta no es siquiera la influencia en el instrumento, sino la reacción del instrumento
a la influencia externa. Puede haber diversas influencias, pero si causan la misma reacción, no hay manera de distinguir una influencia de otra. Pregunta: ¿por qué debemos alcanzar al Creador? Nos quedamos aquí en esta pregunta que dice: ¿por qué debemos alcanzar al Creador?